Una mejor manera de orar por Andrew Wommack. Introducción. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo debían orar, nuestro Señor enfrentó los mitos y conceptos erróneos sobre la oración en su época. De hecho, pasó bastante tiempo refutando las ideas falsas y argumentando lo que no es la oración antes de decirles la manera correcta de orar. El sistema religioso se había vuelto tan hipócrita y falso que el Señor tuvo que cambiar las ideas de la gente respecto a la oración antes de poder enseñarles realmente lo que es. El contenido de este libro de bolsillo no enseña la única manera de orar, tampoco dice que tú no obtendrás ningún resultado si no oras de esta manera, más bien muestra una mejor manera de orar. Compartiré algunas cosas que podrían ofenderte, pero permíteme preguntarte esto: si la manera en que estás orando no está produciendo buenos resultados, ¿por qué te resistes a cambiar? En esta área, ten la seguridad de que, si te piso los callos, el Señor te los sanará. Todo lo que estoy refutando, yo lo he practicado. Aún así, Dios me amaba y yo lo amaba a Él. Teníamos una buena relación. Una mejor manera de orar a pesar de que yo practicaba estas cosas. Sin embargo, ahora soy mucho más eficiente para ver las manifestaciones de las respuestas a mis oraciones como nunca en mi vida. No soy el ejemplo perfecto y no he llegado a la meta, pero ya arranqué. Creo que lo que el Señor me ha revelado por medio de su palabra realmente te bendecirá. Aunque puede ser diferente a todo lo que has aprendido con anterioridad, estoy seguro de que encontrarás una mejor manera de orar. Capítulo 1. A los hipócritas les encanta orar. La oración es el aspecto de la vida cristiana del que más se ha abusado hoy en día. Las interpretaciones erróneas sobre ella han arruinado espiritualmente a más personas que cualquier otra cosa. Por eso creo que Jesús enseñó lo que la oración no es antes de enseñar lo que la oración es, Mateo 6:5-13. Si Él no hubiera refutado los conceptos religiosos relacionados con la oración, la gente nunca habría sido capaz de comprender lo que realmente es. En primer lugar, Él reveló que a los hipócritas les encanta orar. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:5. La mayoría de los creyentes no asocian a los hipócritas con la oración. Piensan, si estás orando, ¿qué podría estar mal? El hecho de que comiences con las palabras, Padre nuestro, y concluyas con Amén, no significa que sea una oración bíblicamente sólida. Los fariseos de la época de Jesús habían convertido la oración en una calistenia religiosa. Hoy en día la gente la utiliza para calmar sus conciencias o la practican para manipular y motivar a Dios para que actúe en su favor. Esto está mal, mal, mal. La actitud del corazón detrás de tu oración le interesa a Dios mucho más que las palabras que en realidad dices. El hecho de que pases una hora o más en lo que llamas oración no significa que estés logrando algo. Si tu actitud es incorrecta, estás orando mal. Si no estás viendo los resultados deseados en tu vida de oración, revisa tus motivos. Si no tienes la actitud de corazón correcta, no importa lo que hagas. Orar en lenguas, profetizar, tener toda la fe, dar tus posesiones a los pobres o incluso dar tu vida, no te servirá de nada si lo haces sin la clase de amor de Dios. 1 Corintios 13:1-3. Dios ya actuó. La mayoría de los cristianos ven la oración como una oportunidad para hacer que Dios haga algo. Creen que Él puede. La actitud del corazón detrás de tu oración le interesa a Dios mucho más que las palabras que en realidad dices. A los hipócritas les encanta orar, hacer cualquier cosa, pero que no hará mucho hasta que ellos oren. Con esta mentalidad, usan la oración como una palanca para, en cierto sentido, apalancar y abrir las ventanas del cielo y hacer que Él haga algo. Si esto es lo que tú crees, tu vida de oración descansa sobre una base extremadamente defectuosa.
La oración no consiste en torcerle el brazo de Dios para que haga algo, más bien consiste en recibir por fe lo que Él ya ha hecho. Alguien podría preguntar, ¿qué ha hecho Dios? Todo lo que va a hacer. Él actuó de una vez por todas en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Por medio de la expiación, Dios ya ha perdonado y sanado a cada persona que alguna vez será perdonada o sanada. Él ya no tiene que levantar ni siquiera su dedo meñique para causar una curación o salvación. En lo que concierne a Dios, los pecados de todo el mundo ya han sido perdonados. Primera de Juan 2:2. El sacrificio perfecto del Cordero se encargó de una manera decisiva de los pecados pasados, presentes y futuros de todos los creyentes y los no creyentes. Esto no significa que todos son, automáticamente, salvados o sanados. La palabra de Dios proclama claramente, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Colonia 2:6. Cada individuo debe recibir por sí mismo por fe lo que Jesucristo ha provisto. Un regalo dado no se disfruta hasta que se recibe. La oración no consiste en torcerle el brazo de Dios para que haga algo, más bien consiste en recibir por fe lo que Él ya ha hecho. De la misma manera que tú te apropias y recibes el perdón de los pecados, así recibes la sanidad, la liberación, la prosperidad y todo lo demás. Cristo ya hizo una provisión completa para la vida, abundante por medio de su expiación. Ahora no depende de Él hacerlo, sino de ti para recibirlo. Es la hora del taladro. La mayor manifestación del poder de Dios vino cuando naciste de nuevo. Por naturaleza, tú eras un hijo del diablo. Él tenía derechos y reclamos legales sobre ti. Como ciudadano del reino de las tinieblas, el enemigo dominaba legalmente tu vida. En el momento de tu salvación, tú no habías estado ayunando, orando, estudiando la palabra, asistiendo a la iglesia, pagando los diezmos o viviendo una vida santa. Sin embargo, sin ningún esfuerzo de tu parte, recibiste el milagro más grande de todos. Sucedió porque creíste que ya estaba hecho. ¿Cómo podrías dudar de que Dios haría lo que ya había hecho? El Evangelio es buenas nuevas, lo que Dios ha hecho, no la buena profecía, lo que va a hacer. Las noticias en un periódico sucedieron en el pasado. La pregunta no es, ¿te salvará Dios?, sino, ¿aceptarás su salvación? El regalo ha sido dado, pero, ¿lo recibirás? Antes de que Jesús enseñara lo que es la oración, reveló lo que no es. Apliquemos un taladro a nuestros cimientos defectuosos y deshagámonos de ellos, solamente nos están estorbando. Capítulo 2. ¿Cuánto tiempo oras? La mayoría de la gente cree básicamente que mientras más tiempo oras, es mejor y Dios te responderá más. Por lo tanto, concluyen que orar más tiempo es la solución para todo. Amigo, no hay absolutamente ninguna virtud en las oraciones largas. La oración se convierte en una práctica religiosa cuando tratas de utilizarla para algo que Dios nunca se propuso. Tú puedes prometerle a Él, voy a orar 1 hora al día, aunque me mate. Y hacerlo durante una semana o un mes o 2. Pero nunca dura, porque ese no es el modelo al que Él te está guiando. No te engañes pensando que serás escuchado orando por largos periodos de tiempo o usando ciertas palabras para pedirle una y otra vez. El Señor dejó muy claro que eso no es la oración. Mateo 6:7. Una comunión constante. Algunas personas tratan de que su relación con Dios sea constantemente algo espectacular. Piensan que deben gritar a todo pulmón, arrodillados, con las manos levantadas, con lágrimas que se les escurren por las mejillas, relámpagos relumbrando y truenos cayendo alrededor, para poder estar realmente en comunión con Dios. Si eso es lo que consideras oración, nunca vas a prosperar. La oración es comunión con Dios. Es convivencia, relación e intimidad con Él. Es conversación. La oración es tanto hablar como escuchar.
El 95% del tiempo que paso en oración, solo. Estoy agradeciendo, amando, alabando, apreciando y pasando el rato con el Señor, nada especial ni espectacular. La mayor parte de la oración es simplemente platicar con Dios. La expresión de esta comunión no tiene que ver con cuánto alces la voz o con ciertas posturas que adoptes. En la Biblia, la gente se arrodillaba, levantaba las manos e incluso a veces miraban al cielo, pero no es un requisito para que algo se considere como oración. No tiene que ser así para agradar a Dios. Puedes orar con los ojos abiertos o cerrados, con las manos levantadas o bajadas, de pie, de rodillas o postrado. Como la meditación es oración, Salmo 5:1, ni siquiera tienes que hablar en voz alta. Tu comunión con Dios debe ser constante. Deberías ser capaz de orar mientras conduces por la calle, con los ojos abiertos, por supuesto, trabajas, cuidas de tu casa, lavas la ropa, etc. Sé creativo y encuentra formas de estar en comunión con Él durante todo el día. ¿Sabes apreciar a Dios en las cosas pequeñas? ¿O siempre estás tratando de hacer algo espectacular o grandioso para la oración es comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo oras? Establecer intimidad con Él. No puedes mantener tu relación de esa manera. Adán y Eva paseaban en el huerto en el fresco de la tarde con Dios. Estoy seguro de que sus conversaciones consistían en, Padre, hoy he visto una flor que nunca había visto antes. Has hecho una gran obra. Eso es la oración. Es comunión con Dios. No dejes de apreciar quién es el Señor porque haces tu relación con Él demasiado intensa. Ha habido momentos en los que he permanecido firme y he tomado autoridad sobre el diablo, he hecho la guerra, he atado y desatado, y he visto milagros gracias a ello, pero todo esto es solo una pequeña parte del total de mi vida de oración. Sin embargo, por lo general, estas cosas las han enseñado como si fueran muy importantes. La gente me oye enseñar que principalmente la oración es para amar a Dios e inmediatamente responden, oh, no, eso es demasiado simple. Necesitamos ser fuertes en la oración, practicando con regularidad todas estas otras cosas. Estoy en completo desacuerdo. La mayoría de las enseñanzas sobre la oración hoy en día se centran en cómo pedir y recibir algo de Dios. Se trata de que tus oraciones sean respondidas y, si eres realmente espiritual, de cómo recibir respuestas para otras personas, es decir, la intercesión. Aunque es apropiado pedir que tus necesidades sean satisfechas, Juan 16:24, esto debería ser solo una parte muy pequeña de tu vida de oración. Si es tu enfoque principal, entonces también es una de las principales razones por las que tus oraciones no son muy eficaces. Pedir y recibir es un propósito de la oración, pero definitivamente no es el propósito de la oración. Dios quiere satisfacer tus necesidades. Pero buscar recibir algo de Él no debe ser el objetivo principal de tu vida de oración. Capítulo 4. El modelo de oración. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. El Señor nos estaba dando un modelo de oración, no algo para repetir. Si estás recitando las palabras del Padre Nuestro, solo estás tranquilizando tu conciencia. Mt 6:9. Sientes que, hombre, realmente estoy observando mi deber religioso, pero es todo lo que estás obteniendo de ello, porque el hecho de pronunciar estas palabras no te gana nada de parte de Dios. Esto no es más que la vana repetición contra la que Jesús enseñó en Mateo 6:7. Jesús estaba comunicando principios bíblicos a través de este modelo de oración. Se supone que debes comenzar entrando a su presencia con acción de gracias, alabándolo y bendiciéndolo. Ver Salmo 100:4. Cada uno de nosotros ha sido culpable de entrar a la presencia de nuestro Padre con un sentimiento de indignidad, diciendo: Dios, sé que no he orado. No estoy amando como debería. No he hecho esto o aquello.
Llegamos preocupados, dominados y con la atención puesta en nuestras fallas en vez de su bondad. Al Padre no le gusta que sus hijos se acerquen a Él de esa manera. Dios no está enojado contigo. Él descargó toda su ira en su propio Hijo hace 2000 años en la cruz. Ahora tú puedes acercarte a Él sin miedo, basándote en lo que Cristo ha hecho. Dios está contento de saber de ti. Él no va a reprenderte, Él no es así. Simplemente no hay necesidad de tener miedo de tu amoroso Padre Celestial. Si te sientes mal, entonces alábalo por el hecho de que Él ama a una persona que está tan mal como tú. En vez de enfocarte en tu indignidad, agradécele a Dios por su bondad. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. Muchos cristianos piensan que están orando, pero en realidad solo se están quejando, afligiendo y lamentando. No se dan cuenta de que incluso en la oración, sus palabras producen muerte o vida. En vez de obtener respuestas a sus problemas, en realidad están activando y fortaleciendo sus problemas para que sigan dominando sus vidas. A Dios no le agrada eso. No puedes, en vez de enfocarte en tu indignidad, agradécele a Dios por su bondad, pasarte 5 segundos en la fe y 45 minutos en la incredulidad y la negatividad y luego preguntarte, ¿por qué no estoy animado? Esa no es una oración alentadora. Cuando ores, es importante tener una actitud de gratitud. Comienza con la alabanza, y estarás liberando la vida. Manifestando el cielo en la tierra, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Jesús continuó alabando a Dios, declarando, Padre, sé que es tu voluntad que las cosas se hagan en la tierra como en el cielo. En el cielo no hay enfermedades, por lo tanto, no es la voluntad de Dios que estés enfermo. En el cielo no hay pobreza, por lo tanto, no es la voluntad de Dios que seas pobre aquí en la tierra. En la presencia del Señor hay abundante alegría, gritos de júbilo, cantos, alabanzas y adoración. Así es el cielo, y así es como Él espera que estemos aquí en la tierra. Deberíamos orar para que lo que ya nos aguarda en el cielo comience a manifestarse en nuestras vidas aquí en la tierra. Tómalo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. Observa que el versículo 11 no es una pregunta, porque no hay un signo de interrogación al final. No está diciendo, oh Dios, sé que no lo merezco, pero ¿podrías por favor darme una migaja para que no me muera de hambre y perezca hoy? No. Proporcionar alimentos es parte de la relación familiar. Los niños esperan que sus madres y padres satisfagan sus necesidades. Es la familiaridad con el amor de sus padres lo que les da confianza en su manera de acercarse. Dios quiere que seamos así con Él. Desea que todos los creyentes estén tan familiarizados con su amor que se acerquen a Él con confianza. Hebreos 4:16. Él anhela que sus hijos crean que toda la provisión que necesitan ya está dispuesta. No hay muchos cristianos que se acerquen a Dios de esta manera, pero tenemos que aprovechar lo que Él ya ha hecho, y debemos apropiárnoslo. Perdonado y liberado, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación. Mateo 6:12-13. Ya he sugerido esto antes en este libro de bolsillo, pero tienes que entender que una vez que has creído en y recibido al Señor, tus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Y, por supuesto, Él no nos meterá en tentación. ¡Qué Padre amoroso! ¿Lo haría? Jesús dijo estas cosas en Mateo 6 antes de la cruz y la resurrección. Él fue llevado a la tentación por nosotros y venció al diablo, Mateo 4:1-11. Si estás entrando en tentación, puedes estar seguro de que no es Dios, Santiago 1:13-14. A la luz de esta verdad, puedes orar, Padre, sé que no es tu voluntad que yo sea tentado. Eso está bien. Sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino,
el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo 6:13. Por medio de la fe en Cristo, transferimos reinos. Jesús ya nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de la luz. Colosenses 1:13. El maligno perdió completamente su dominio legal sobre nosotros y ahora pertenecemos a nuestro amoroso Padre Celestial. Por ello, le alabamos. Aleluya. La oración modelo de Cristo comenzaba con alabanza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y terminaba con alabanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Mateo 6, 9 y 13. Esto es lo que me gusta llamar la técnica del sándwich. Comienza tu oración agradeciéndole, alabándole y declarando lo grande que es Él. Luego, desliza tu petición en medio y termina alabándole un poco. Jesús ya nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de la luz más. Cuando te acercas a Dios con tu petición deslizándola entre dos rebanadas saludables de alabanza y acción de gracias, te darás cuenta de que realmente no tienes mucho que pedirle. Capítulo 5. Jesús, el único mediador. La mayoría de los cristianos creen que la única diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo es una página en blanco en la Biblia. No entienden que el establecimiento del Nuevo Pacto hizo una gran diferencia en la forma en que todo funciona, incluyendo la oración. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pues hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2, 1 al 5, el énfasis es mío en el nuevo pacto. Jesús es el único mediador que está entre Dios Padre y la humanidad. Si oras, oh Dios, por favor ten misericordia. No derrames tu ira. Acabas de hacer a Jesús a un lado y declaraste: Señor, yo sé que tú expiaste por nosotros y que te encargaste del pecado. La palabra dice que tú eres el único mediador, pero creo que puedo ayudar. También va a ser necesario que yo suplique e interceda para que las cosas se arreglen. Estás tratando de añadir algo a lo que Jesús ya ha hecho. Jesús más cualquier cosa igual a nada. Jesús más nada igual a todo. Pedir, buscar, llamar. Jesús pagó por nuestros pecados y aplacó la ira de Dios, pero la Iglesia por lo general todavía no entiende esto. Aún percibimos a Dios como Él se mostraba en el Antiguo Testamento, enojado. Pensamos que debemos interceder para evitar que Él haga lo que realmente quiere hacer, que es juzgar a la gente por sus pecados. Muchos de nosotros creemos que todavía tenemos que rogar y suplicar a Dios por su misericordia. Eso es absolutamente erróneo. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento revela la profundidad de su amor y perdón por medio de Cristo. Después de compartir la parábola que contrasta a Dios con el amigo, Lucas 11, 5 al 8, Jesús inmediatamente hizo hincapié en su punto: por eso os digo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Lucas 11, 9 al 10. Jesús, el único mediador. Luego, Jesús ilustró esta verdad aún más utilizando la misma lógica con otra relación humana. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11, 11 al 13. Si tú ni siquiera considerarías tratar a tus hijos tan cruelmente,
porque crees que Dios se negaría o incluso dudaría para satisfacer tu necesidad. Por el contrario, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Capítulo 6. Una treta del diablo. Durante una reunión de oración que duró toda la noche, cuando bombardeaba las puertas del cielo, recuerdo que golpeé la pared y grité: Dios, si amaras a la gente de Arlington, Texas, la mitad de lo que yo los amo, tendríamos un avivamiento. Inmediatamente, mi cerebrito se dio cuenta de que había algo seriamente equivocado en mi teología. Me paré en seco y dije: eso no está bien. Pero esta es la actitud que la mayoría de los intercesores tienen hoy. Los intercesores le suplican al Señor, orando: oh Dios, por favor, ama a estas personas tanto como yo. Tú quizás no usarías esas mismas palabras, pero es lo que haces. ¿Crees que Dios está enojado y que Él dejaría que la gente muriera y se fuera al infierno si no fuera por tus grandes oraciones? Sin ti, Dios no sanaría a nadie. ¿Crees que tus ruegos hacen que Él reconsidere y extienda su misericordia? Nada podría estar más lejos de la verdad. Dios ama a la gente infinitamente más que tú. Si tú deseas ver un cambio en tu país o que alguien sea salvado, sanado y liberado, es porque Dios mismo ya ha tocado tu corazón de tal manera que tienes ese deseo. Eso definitivamente no es la naturaleza humana. La naturaleza del hombre es ser egoísta y no preocuparse por nadie más que por sí mismo. Si tú tienes compasión por ver a otros bendecidos, es porque Dios ya está obrando en ti. Él es quien te ha dado esa compasión. Él te estimuló, no para que le supliques que sea tan misericordioso como tú, sino para que, motivado por el amor, empieces a liberar el poder de Dios saliendo y haciendo algo al respecto. Exigir la salvación de otros. El Espíritu Santo no actúa independientemente de las personas. Dios les ha dicho a los creyentes que salgan a sanar a los enfermos, a limpiar a los leprosos, a resucitar a los muertos y expulsar a los demonios. En vez de hacer lo que Dios nos ha ordenado que hagamos, le estamos pidiendo a Él que haga lo que nos pidió. No es hora de que Él derrame su espíritu. Él está habitando en cada creyente nacido de nuevo. Solo necesitamos empezar a hablar la verdad y liberar el poder del espíritu a otros. Literalmente, miles de personas se han acercado a mí y me han preguntado: ¿cómo es que esta persona no se ha salvado? He exigido su salvación en oración durante más de 20 años, y Dios no ha respondido a mi oración. ¡Qué actitud tan lamentable! El Espíritu Santo no actúa independientemente de las personas. Una treta del diablo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Esta cita bíblica del pasaje del carcelero de Filipos se enseña con frecuencia de esta manera: exige la salvación de todos tus parientes, de toda tu casa. Tú no puedes exigir la salvación de otra persona. Este versículo no quiere decir eso. Está diciendo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tu casa también lo será, si ellos creen. Funcionará para cualquiera. Si exigir la salvación de otra persona realmente funcionara, entonces deberíamos dejar de enseñar cualquier otra cosa y enfocarnos en esto. Deberíamos organizar a las iglesias para exigir a todos sus parientes. Entonces, una vez que sean salvos, inmediatamente guiarlos a exigir a todos sus parientes. Si esto fuera cierto, podríamos exigir la salvación y ganar el mundo entero en poco tiempo. Esto simplemente no se puede hacer, porque cada individuo debe creer personalmente en Cristo. Considera el fruto. Satanás está detrás de gran parte de la enseñanza sobre la oración que flota en el cuerpo de Cristo hoy en día. Considera el fruto. Los cristianos están siendo guiados a meterse en sus closets de oración, dejando de valorar lo que el Señor ha hecho, tratando de tomar su lugar como mediador, rogándole que no derrame la ira que Él ya no tiene, clamando por el Espíritu Santo que ya ha sido
derramado, y suplicándole que sea tan misericordioso como ellos. Mientras tanto, sus familiares, compañeros de trabajo y vecinos se están yendo al infierno. Deberías andar ahí declarando la palabra de Dios y demostrando el poder de Dios. Y Jesús les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que crean: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos, aunque beban cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Marcos 16, 15 al 18, los corchetes son míos. ¿Qué estratagema del diablo para que los cristianos eludan la gran comisión y se distraigan, intercediendo en sus closets de oración? Capítulo 7. No es un modelo del Nuevo Testamento. Jesús nunca organizó guerreros de la oración e intercesores como se modela hoy en día. Nunca envió a sus discípulos a orar por una ciudad para preparar el terreno. En cambio, sí los enviaba con antelación para anunciar su venida, porque en aquel entonces no había radio, televisión, periódicos, internet. Mensaje de sus milagros, pero Jesús nunca le pidió a nadie que fuera un guerrero de la oración o intercesor. Simplemente no hay un modelo bíblico en el Nuevo Testamento para tales cosas. La lógica detrás de todo esto hoy en día afirma que hay poderes demoníacos que mantienen cautivas ciertas áreas. Antes de entrar y predicar el Evangelio, el hombre fuerte debe ser atado y su poder quebrantado. Aunque eso suena espiritual, Jesús no lo hizo así ni tampoco Pablo. ¿Estoy argumentando el hecho de que hay poderes demoníacos trabajando en el mundo de hoy? No. Yo he visto salir demonios de la gente. También soy plenamente consciente de que hay poderes demoníacos sobre las ciudades, de los que hablaré más adelante. Los demonios están presentes incluso en los servicios religiosos. Algunos podrían decir: bueno, no deberían estar ahí. Clama a la sangre y manténlos fuera. No se puede hacer eso. Satanás asistió a la última cena con Jesús, Juan 13:27. Si Cristo no pudo mantener a Satanás alejado de su mesa de comunión, ¿qué te hace pensar que tú puedes hacerlo? ¿Y qué con la guerra espiritual? En Hechos 19, cuando Pablo lidió con Diana de los Efesios, una diosa falsa, multitudes de personas venían regularmente a adorar su imagen, que según se decía había caído de Júpiter en el templo de Efeso. Pablo nunca les dijo a los discípulos que oraran contra ella, nunca dirigió un servicio de alabanza para atarla, y nunca hizo lo que los cristianos de hoy en día llaman guerra espiritual o mapas para localizar espíritus. No se remontaron a la historia de Efeso para arrepentirse y pedir perdón por todos los pecados para que finalmente Dios pudiera actuar. En cambio, ¿qué hicieron Pablo y sus colaboradores? Predicaron la verdad de que no hay más Dios que Dios Padre y su Hijo, el Señor Jesucristo. En un periodo de tiempo relativamente corto, todo el culto de Diana de los Efesios estuvo a punto de ser abandonado por completo porque alguien se atrevió a decirle la verdad a la gente. Los subsiguientes disturbios religiosos, políticos y sobre todo económicos hicieron que Pablo casi fuera apedreado. Hasta la muerte, Hechos 19:23 al 41. ¿Estoy argumentando que no había un poder demoníaco operando a través de la adoración a Diana de los Efesios? No, creo que sí lo había. Sin embargo, Pablo no es un modelo del Nuevo Testamento y sus compañeros no lidiaron con ese poder con la oración. Ellos declararon audazmente la verdad de la palabra de Dios con la demostración del poder del Espíritu Santo a la gente. Capítulo 8. Háblale a tu montaña. Marcos 11 contiene algunas lecciones extraordinarias sobre cómo recibir de Dios en la oración. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo,
pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Marcos 11, 12 al 14. Aunque Jesús le habló a esta higuera y sucedió al instante, los resultados no fueron visibles sino hasta 12 horas después. A veces se necesita tiempo para que lo que Dios ya ha realizado se manifieste en el ámbito físico. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Marcos 11, 21. Pedro se sorprendió a la mañana siguiente cuando vio aquella higuera. Al leer las Escrituras, a menudo tenemos la tendencia a pasar por alto lo que debieron sentir quienes lo experimentaron. Tú estarías muy impresionado si, mientras caminamos, le ordenara a un árbol: muere, en el nombre de Jesús, y al día siguiente lo encontraras marchito y muerto. ¿Dirías algo? No. Pedro no se limitó a mencionar esto, estaba verdaderamente sorprendido. Jesús, mira esta higuera. El Señor utilizó este momento oportuno para la enseñanza, para ilustrar cómo funciona la oración. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios. Marcos 11, 22. Esto ocurrió por medio de la fe en Dios. La fe es una fuerza poderosa, pero tú debes creer para cosechar sus beneficios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11, 23. El Señor nos ordena que le hablemos a nuestra montaña. La montaña representa cualquier problema que tengamos. Esta es una verdad sobre la oración que la mayoría de la gente se ha perdido. Ellos le hablan a Dios sobre su montaña en vez de háblale a tu montaña, hablarle a su montaña de Dios. Debemos declarar: enfermedad, pobreza, muerte, váyanse en el nombre de Jesús, y no: Dios, tengo esta montaña. ¿Podrías moverla por mí? El Señor te dijo que le hablaras a ella, no a Él. Sea lo que sea, ten fe en Dios y háblale. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11, 24. Quiero que notes lo que Jesús estaba diciendo aquí al explicar lo que hizo con la higuera. Él tomó su autoridad y dijo que eso era creer, y que hablarle al problema es oración. Esta es otra verdad radical que la mayoría de la gente pasa por alto sobre la oración. Jesús dijo que creas que has recibido la respuesta de Dios en el instante en que ores, hablarle a la montaña, y verás, tiempo futuro, la manifestación visible de ello. Al hablarle a tu montaña, estás cooperando con una importante ley espiritual y acelerando la manifestación de tu respuesta. ¿Cómo funciona el reino? Muchas personas batallan con lo que estoy enseñando, preguntándose: ¿cómo puedo creer? Tengo dolor en mi cuerpo ahora mismo, pero me estás diciendo que crea que estoy curado sin ninguna evidencia física de ello. Otros responden: oh, lo entiendo. Estás diciendo que actúe como si así fuera, cuando en realidad no lo es, y entonces se convertirá en realidad. No, eso no es lo que estoy enseñando. No te estoy animando a que practiques un juego mental en el que intentas creer que algo es real cuando no lo es, para que se convierta en realidad. Te estoy estimulando a mirar más allá del ámbito natural. Dios es espíritu, Juan 4:24. Cuando Él actúa, lo hace en el reino espiritual. En el mismo momento en que naciste de nuevo, recibiste todo lo que necesitas en forma espiritual dentro de tu espíritu. Tú tienes la misma virtud, unción y poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, Efesios 1:19 al 20. Por lo tanto, la cuestión no es si Dios ya dio. Él ha hecho todo lo que va a hacer con respecto a tu milagro. Él dio la orden, liberó su poder, y es un hecho cumplido. Pero lo necesito aquí en mi cuerpo, podría decir alguien. La fe es el puente entre el reino espiritual y el reino físico.
Es la manera como lo que ya sucedió en el espíritu se transfiere al ámbito natural. La fe da sustancia a las cosas que se esperan y evidencia tangibilidad, prueba física a algo que no se ve, Hebreos 11:1. Así es como funciona el reino. Hemos complicado las cosas cuando oramos, oh Dios, aquí está mi necesidad. Si me amas, haz algo. Luego, cuando no ocurre nada, nos molestamos con Dios y nos preguntamos, ¿por qué no has hecho nada? No siempre vemos que se manifiesta porque no hemos aprendido a recibir. No es porque Dios no haya respondido. Él nos ha dado el poder, pero muchos de nosotros ignoramos cómo funciona. ¿Estás diciendo que es mi culpa? Sí, lo estoy diciendo. Algunas personas se molestan mucho cuando escuchan esto y háblale a tu montaña piensan, me estás condenando. No, no lo estoy haciendo. Solo te estoy mostrando que, si alguien falló, no fue Dios. Saber que Dios siempre es fiel me bendice. Él no elige sanar a este y dejar a otro enfermo, prosperar a este e ignorar a otro, o darle alegría a este y no a otro. Este concepto de que Dios solo quería bendecir a esa persona y hacer a esta otra miserable, no es cierto. Él no es así. Él quiere que cada uno de nosotros tenga salud, prosperidad, alegría, bendición, paz y felicidad. Lo que sucede es que no todos lo reciben. Esto no se debe a que Dios no sea fiel a la hora de dar, sino que no todo el mundo sabe cómo pasar del amén al ahí está. Es así de sencillo. Tienes la unción de Dios para sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos y resucitar a los muertos. Si no estás viendo que se manifiesta, no es el dador de Dios el que está roto, sino tu receptor es el que necesita ser encendido y sintonizado. Profundiza en la palabra y luego úsala para hablarle a tu montaña, tus resultados mejorarán. Dios utiliza a personas imperfectas. Todos veríamos manifestaciones mayores y más rápidas si no estuviéramos tan llenos de incredulidad. Es un milagro que veamos algunos. Tienes la unción de Dios para sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos y resucitar a los muertos. Resultados mientras empapamos nuestras mentes con el asesinato, el adulterio y la homosexualidad como entretenimiento y escuchamos las malas noticias cada día. Estamos bautizados en la incredulidad. Ya que Jesús tiene que usar instrumentos imperfectos como tú y yo, a veces su poder no se manifiesta tan rápidamente. Cada uno de nosotros tiene algo de incredulidad y otras cosas que todavía no han sido vencidas, pero no dejes que eso te impida actuar. Tu capacidad para transmitir el poder de Dios a menudo aumenta con la práctica. No te rindas si lo intentas unas cuantas veces y no ves los resultados que deseas. Hasta Jesús se vio limitado en lo que podía hacer en su propia ciudad natal debido a la incredulidad de la gente, Mateo 13:58. Sigue adelante. Cuando empieces a entender, creer y practicar algunas de estas cosas, tus resultados mejorarán mucho. Tu capacidad para transmitir el poder de Dios a menudo aumenta con la práctica. Capítulo 9. El ejemplo de Daniel ilustra claramente la fidelidad de Dios para responder siempre a la oración. Él oró en dos ocasiones diferentes, en Daniel 9 y 10, y recibió dos resultados diferentes. Dios contestó ambas oraciones al instante, pero la primera tardó aproximadamente 3 minutos antes de que recibiera la respuesta, y la otra tardó 3 semanas. Leamos en Daniel 10 para ver por qué, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso al mensajero angelical durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de paz. Daniel 10:13, los corchetes son míos. El mensajero angelical le dijo a Daniel cuál había sido el obstáculo, la oposición demoníaca. Judas 9 y Apocalipsis 12:7 revelan que Miguel es un arcángel. Observa cómo el mensajero experimentó resistencia desde el primer día en que Daniel oró. Dios había respondido al instante,
pero el mensajero necesitaba la ayuda de Miguel para romper la oposición demoníaca y pasar con la respuesta de Daniel. Mucha gente no entiende que vivimos en un mundo en el que hay oposición demoníaca. Piensan que, si Dios envía una respuesta, no puede haber obstáculos. Por supuesto, Dios es más grande que el diablo, pero Satanás puede obstaculizarlo si una persona física coopera y le da autoridad para hacerlo. Las cosas no funcionan instantánea y automáticamente solo porque son la voluntad de Dios y tú oraste por ello. Sin embargo, esto no es una acusación contra Dios. Él siempre es constante. De acuerdo con su palabra, que es lo único en lo que podemos basar nuestras vidas, Dios declara: por su herida habéis sido sanados. Primera de Pedro 2:24. Él quiere que todos sean sanados de sus enfermedades y dolencias. Eso es lo que enseña la Biblia. Por lo tanto, la variable no es el Señor, es el diablo. Dios respondió a las dos oraciones de Daniel en el momento en que él oró, pero Satanás se opuso y retrasó la respuesta de la segunda oración. Ahora, muchas personas creen erróneamente que el diablo es infalible y fiel todo el tiempo. Piensan que nunca falla en nada. Aunque no lo admitan, eso es lo que realmente creen. La gente me dice a menudo que ha hecho todo lo que sabe hacer, pero que todavía no está segura de que Dios vaya a cumplirles. Sin embargo, si hacen la más mínima cosa mal, no tienen ninguna duda de que Satanás los atrapará cada vez. Estos cristianos tienen más fe en el diablo que en Dios. Tienes que saber que Satanás falla muchas veces. ¿Por qué no combatió la oración en Daniel 9? Probablemente estaba ocupado en otra parte cuando Daniel oró la primera vez. Sin embargo, después de que Daniel recibió una tremenda respuesta y revelación, Satanás asignó un gran poder demoníaco para asegurarse de que Daniel no recibiera ninguna otra respuesta. Toma tu autoridad y acorta el tiempo. Como un santo del Antiguo Testamento, Daniel no tenía ninguna autoridad sobre el diablo. Por lo tanto, no podía reprender a la entidad demoníaca llamada el príncipe del reino de Persia, Daniel 10:13. Incluso si Daniel hubiera sabido que el problema entre los capítulos 9 y 10 era demoníaco, no hubiera podido hacer nada al respecto. Sin embargo, como creyentes del nuevo pacto, tenemos autoridad sobre el diablo, Lucas 9:1. Cuando sabes en tu corazón que Dios ya te lo ha dado en el reino espiritual, no tienes que esperar 3 semanas o cualquier periodo de tiempo para que la respuesta se manifieste en el reino físico. Como creyente en Jesucristo, toma tu autoridad y ordénale al diablo que se vaya. En vez de hablarle a Dios, háblale directamente al problema. Luego, actúa de acuerdo con la palabra de Dios. No te quedes ahí sin hacer nada, esperando, haz algo. Depende de ti. Si estás orando de acuerdo con la voluntad de Dios, Él siempre responde a tus oraciones instantáneamente. Primera de Juan 5:14-15, pero tú no siempre sabes inmediatamente cuál puede ser el obstáculo. Usa la sabiduría y ora en el Espíritu hasta que Dios te guíe de alguna manera. A veces se necesita un periodo de tiempo para que tú descubras cuál es el problema. Una vez que lo descubras, toma tu autoridad sobre eso. Esto acortará la cantidad de tiempo que se necesita para ver que se manifiesta. Básicamente, depende de ti la rapidez con la que veas las respuestas a tus oraciones. Jesús utilizó esta misma estrategia mientras oraba por un ciego, Marcos 8:22-26. Él llevó al hombre fuera de la aldea, oró por él y luego le preguntó qué veía. Algunos dirían, bueno, eso es incredulidad. No, Jesús no estaba preguntando, funcionó. Él sabía que Dios había dado. La razón por la que sacó al hombre de la aldea en primer lugar fue porque Betsaida estaba llena de incredulidad. Jesús dijo, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que, sentadas en ceniza y con vestidos ásperos, se habrían arrepentido. Lucas 10:13. Betsaida era una de las ciudades más incrédulas que Jesús visitó. Ahí,
él tuvo que tomar a este hombre de la mano y alejarlo de la incredulidad de la gente de la aldea. Aunque Jesús sacó al hombre de la aldea, sabía que no si estás orando de acuerdo con la voluntad de Dios, Él siempre responde a tus oraciones instantáneamente. Había sacado toda la aldea fuera del hombre. El Señor percibió que todavía había algunas trabas de incredulidad en él. Jesús oró, sabiendo que su Padre había liberado el poder. Por lo tanto, Él no estaba preguntando, ¿funcionó? Sino, ¿recibiste? Todavía tienes problemas. El Señor confrontó el problema físico de frente y lo estudió detenidamente. Cuando el hombre solo manifestó una curación parcial, Jesús volvió a orar por él. Eso haría que hoy lo echaran de la mayoría de los colegios bíblicos, porque piensan, no es fe pedir algo 2 veces. El Señor no pidió nada 2 veces. Él creyó y lo recibió la primera vez. La segunda vez, tomó su poder y autoridad espiritual y los usó, y el hombre vio claramente. Así es como debemos hacerlo nosotros. Como dije al principio de este libro de bolsillo, lo que estoy enseñando no es la única manera de orar, ni estoy diciendo que estás mal si no oras de esta manera. Este libro de bolsillo trata de una mejor manera de orar. Yo mismo he hecho todas las cosas que dije que están mal, sin embargo, yo amaba a Dios y Él me amaba a mí. Pero desde que he estado orando de la manera que he enseñado en este libro de bolsillo, he visto un gran avance en los resultados que obtengo. Mi oración para ti es que el Señor tome estas cosas que he compartido y te lleve a un nuevo entendimiento de lo que es la oración y cómo tus oraciones pueden ser más eficaces. Creo que el Señor usará estas verdades para sacarte de cualquier tradición religiosa que deje sin efecto la palabra de Dios en tu vida. Tú experimentarás la libertad y el gozo que trae el conocer a Dios en espíritu y en verdad. Y a medida que lo aceptes y estas verdades te liberen, ruego que el Señor te conceda la oportunidad de compartir estas cosas con otros para que ellos también puedan empezar a experimentar una mejor manera de orar. Recibe a Jesucristo como tu Salvador. Optar por recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador es la decisión más importante que jamás hayas tomado. La palabra de Dios promete, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ro 10, 9-10. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Romanos 10:13. Por su gracia, Dios ya hizo todo para proveer tu salvación. Tu parte simplemente es creer y recibir. Ora en voz alta: Jesús, confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Por fe en tu palabra, recibo ahora la salvación. Gracias por salvarme. En el preciso momento en que le entregaste tu vida a Jesucristo, la verdad de su palabra instantáneamente se lleva a cabo en tu vida. Recibe a Jesucristo como tu Salvador Espíritu. Ahora que naciste de nuevo, hay un tú completamente nuevo. Por favor, comunícate con nosotros para que nos digas si recibiste a Jesucristo como tu Salvador y para que solicites unos materiales de estudio gratis que te ayudarán a entender más plenamente lo que ha sucedido en tu vida. Llama a nuestra línea de ayuda, +1 719 635 1111, para que hables con uno de nuestros